Hola, hola, muy buena tarde, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Estoy aquí grabando las indicaciones para nuestra meta de la semana 4. Les voy a comenzar a explicar un poco de qué se trata, en qué consiste y qué relación tiene con lo que estuvimos platicando el día de ayer en el panel, en el que cada uno de ustedes tuvo la oportunidad de acompañarnos y lo cual les agradezco muchísimo. Bueno, para comenzar, esta es la meta 4. Aquí ya se encuentra disponible la descripción. Voy a agregar aquí el video que pues ahora mismo se está grabando. Aquí lo van a poder encontrar. Y las instrucciones son las siguientes. La tarea está sencillita, quizás algunos ya la tienen, pero vamos a explicarla para aquellos que no están tan familiarizados con el ámbito patrimonial. Eh, el La intención de esta actividad es justamente que identifiquemos un bien patrimonial cultural o mixto. Ese es el gran meollo de la clase. Sin embargo, definir qué es un bien patrimonial requiere algunas reflexiones, por lo cual les voy a grabar una explicación en un momento para que tengan todos los detalles y no se confundan, pero si alguien ya está muy familiarizado con el ámbito patrimonial, no es necesario que termine de ver el video, no es únicamente para aquellos que sientan que así lo requieren. Como les decía, este curso, que se los mencioné en la sesión anterior, tiene la intención de que ustedes generen una propuesta de evaluación de bienes patrimoniales, pero frecuentemente yo les otorgo a los estudiantes de esta clase tres alternativas. La primera de ellas es que se utilice alguno de los métodos de evaluación existentes que se han utilizado para bienes patrimoniales y que, digamos, lo echen a andar y ese es el trabajo final del curso. Esa es una opción. No se preocupen, yo voy a ir acompañándoles, les voy a comentar qué métodos existen, vamos a ir resolviéndolo de manera paulatina y con entregas, pues digamos que progresivas para ir alimentando ese documento. Sin embargo, hay una segunda salida que consiste en que no se llegue a una estimación de valor económica, sino que se intente llegar a una puesta en valor en el sentido social, identificando elementos simbólicos, culturales, históricos y de otro corte. Eso también es una posibilidad y de nueva cuenta, ahorita no tienen que desarrollarlo, yo lo voy a ir explicando con calma, ¿no? Y la tercera salida es que ustedes puedan diseñar un método que tome en consideración pues, cualquiera de estos dos o ambos, es decir, un método en el que se consideren pues, quizás criterios clásicos como el valor o la parte estética, pero que al mismo tiempo se considere lo simbólico, lo identitario, o qué sé yo. Pero ahí estamos hablando del ejercicio final. En este momento y para este jueves, ¿qué necesitamos? Lo único que necesitamos son la propuesta de qué quieren valorar. Para que lo hagan, yo les voy a pedir tres requisitos. Los tres requisitos son los que aparecen aquí. Es el hecho de identificar, primero que nada, un marco espacial y temporal. Ahí suena con palabras redundantes y bueno, suena con palabras complejas, pero es algo muy sencillo. Realmente lo que necesito es que me digan cuál es el contexto. Si este es un edificio que se encuentra en la ciudad de tal, en el municipio de tal, en el país tal, bueno, les solicito que me ayuden a comprender en qué marco geográfico, si lo quieren con otras palabras, en qué marco geográfico se encuentra este patrimonio, a qué región le corresponde. Y temporal, pues estamos hablando de si es un edificio, en qué año se construyó, si es una obra de arte, en qué, no sé, momento se pintó, se esculpió o qué sé yo. Esa es la primera cosa en la que les solicito que se documenten para que me transmitan a mí pues, de qué estamos hablando. El segundo punto sería que ustedes me ayuden con la reflexión de a quién le podría interesar esta evaluación o esta puesta en valor. A la sociedad, al sector turístico, podría ser para, no sé, un proyecto de centro histórico, de restauración. Las opciones son infinitas, ustedes las conocen mejor que yo. Entonces, esa sería la segunda cuestión, que comiencen a reflexionar a quién le podría interesar este ejercicio. El ejercicio final de la clase, ¿no? O sea, no piensen únicamente en esta entrega, por favor. Y
El tercer punto es que me ayuden a fundamentar por qué esta selección que ustedes hicieron la consideran como un patrimonio, como un bien patrimonial. Obviamente, para hacer esta fundamentación, ustedes necesitan tener muy claro qué es un patrimonio cultural, qué es un patrimonio artístico, qué es un patrimonio histórico, qué es un patrimonio mueble, qué es un patrimonio inmueble, qué es todo eso. Lo voy a explicar en un momento, ¿no? Pero básicamente la tarea es esa, es únicamente seleccionar qué quieren realizar en el marco de esta clase, qué caso de estudio quieren utilizar, y colocarle estos tres puntos, es decir, un contexto geográfico, temporal, decir a quién le podría interesar, un trabajo de evaluación o valoración, y como tercero, por qué lo consideraron como bien patrimonial. ¿Quién lo está considerando de esta manera? Si ya se encuentra inscrito en una lista de patrimonio de la humanidad, o si es un pueblo mágico, o si, no lo sé, si ya hay alguien, alguna institución que lo haya nominado como tal, con eso ya cumplieron la tarea. Es, insisto, un ejercicio muy sencillo. Esta reflexión inicial, esta documentación inicial, yo les solicito que la plasmen en formato libre. Pues, puede ser un documento de Word, puede ser en el formato que mejor les apetezca. Incluso si alguien lo quiere hacer a mano y escanear, yo no tengo ningún problema. Si quieren agregar fotografías, adelante. Yo les sugiero que hagan una presentación de diapositivas, tipo un PowerPoint, eh, en el que comenten estos tres puntos. Les recuerdo, no es una investigación profunda, es algo muy pequeño, muy modesto, pero con la intención de que ustedes tengan una propuesta de qué podrían utilizar en el marco de todo el curso. Ya en las siguientes unidades iremos identificando qué instituciones lo cuidan, estaremos identificando más cuestiones históricas acerca de él, estaremos identificando qué métodos podríamos utilizar. Todo eso lo vamos a hacer, pero con calma. De momento, únicamente colocar un caso de estudio y ya está. Eso les solicito que me lo hagan llegar el día jueves, en el horario de nuestra clase, que me lo envíen por el buzón de tareas, que ya se encuentra activo, y eso sería básicamente toda la tarea. Okay. Ahora, ¿por qué o para qué? ¿Por qué o para qué estuvimos el día de ayer en el panel trabajando? Bueno, mi intención era justamente que ustedes pudieran relacionarse con un, eh, con un ejemplo. Justamente eso era, ¿no? Esa era una unidad de análisis del barrio de Valenciana. No sé si ya lo conocían, está en la ciudad de Guanajuato, ya les expliqué el día de ayer. Es una ciudad que fue nominada Patrimonio de la Humanidad en el 88. Y si se dieron cuenta, este conjunto urbano tiene muchos patrimonios de los que yo podría echar mano. De hecho, esta diversidad de patrimonios fue expuesta por los ponentes e incluso por los vecinos del barrio. Y eso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque se hablaba de distintas modalidades del patrimonio. Justamente eso es lo que ahora quiero explicarles un poquito, sobre todo a los que puedan tener alguna dificultad con ello. La intención sería, por tanto, comenzar a hablar acerca de qué es el patrimonio. Esto lo mencionamos en nuestra primera clase. Supongo que no existen dudas, pero igual lo podemos reforzar, ¿no? Patrimonio a secas es un concepto clásico que tiene una temporalidad muy antigua, realmente proviene de griegos y romanos, y patrimonio es una palabra que se refiere a una herencia, a que un padre le lega a su hijo algo material, ¿no? Eso es importante porque justo aquí es de donde detona la tradición de enfocarnos o de situarnos más en lo material, en la materialidad, ¿no? Pero, como les decía, y como lo vimos en el panel del día de ayer, existen distintos tipos de patrimonio. Y la duda sería, ¿y cómo le hago para identificarlos? Que de hecho esa es su tarea, el identificar un patrimonio cultural. Y el hecho de saber si estos, en el caso de que ya estén determinados, ¿quién lo determina? Bueno,
Hasta ahí podemos comenzar con esta gran clasificación de patrimonios en dos rubros. El primero únicamente lo voy a explicar para contexto porque no nos va a funcionar en el marco de nuestra clase, que es el patrimonio natural. ¿Por qué digo que no nos va a funcionar en el marco de la clase? Porque ustedes tienen otras materias en las cuales van a hablar acerca del medio ambiente y de otro tipo de valoraciones que se puede hacer para este tipo de cuestiones, ¿no? El patrimonio natural es cuando hablamos de un lugar o un paisaje que puede tener un interés debido a su belleza natural o debido a sus características científicas, ambientales, de conservación, y que tienen este significado para el medio ambiente. Pero ¿por qué es importante retomarlo si nos vamos a situar en otro? ¿Y cuál es ese otro? ¿No? Si tenemos el entendido de que el patrimonio natural es aquello que se encuentra intacto en el medio ambiente, el patrimonio cultural, por oposición, sería todo aquello que el hombre, en sus expresiones culturales, ha podido fabricar. Ay, eso es una flecha. Disculpen, no, cada vez dibujo peor. Pero bueno, ok. Entonces, si nos damos una definición enciclopédica acerca de qué es la cultura, podemos llegar a nociones que nos van a dejar muy confundidos, porque la cultura es cualquier conjunto o modo de vida, costumbre, conocimiento, un grado de desarrollo, ya sea en las artes, en lo científico, en lo industrial, o que representen un momento histórico o una jerarquía social establecida, un grupo de poder social, etcétera. Incluso la cultura tiene que ver con nuestras manifestaciones ideológicas y religiosas. Eh, por tanto, y regresándome a la primera definición que nos da la RAE, la cultura es todo aquello que nos distingue de esta naturaleza y que digamos que en nuestro carácter racional, crítico, humano, que creemos que tenemos este don especial de contar con nuestras capacidades cognitivas superiores, eh, sería justamente los vestigios que de estas habilidades racionales se desprenden. Espero que esto vaya quedando claro, pero si no, vamos a seguir hablando acerca de ello, ¿no? Significa, por tanto, que el patrimonio cultural, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, es aquel legado de un pasado, ojo, puede ser un pasado muy distante o un pasado no tan distante, que merece ser transmitido a futuras generaciones, que merece ser resguardado. Es, por tanto, un factor, un elemento de identidad, ya lo mencionamos ayer, la identidad, también lo mencionamos, es un proceso psicológico por el cual nos identificamos o nos diferenciamos y dicen los que saben que este desarrollo de la identidad se va dando de manera paulatina, perdón, con nuestro desarrollo humano, ¿no? Que mientras somos niños vamos tomando rasgos de nuestra identidad y a partir de la socialización este carácter que realmente era individual comienza a fusionarse con la colectividad y comenzamos a tener rasgos que nos caracterizan, que nos distinguen, pero que al mismo tiempo estas distinciones o identidad que generamos genera símbolos clásicos y que podríamos colocar como un ejemplo muy rápido para esta sección, son las banderas. Por ejemplo, si yo hablo acerca de la bandera mexicana, por supuesto que esta va a tener cierto contenido para mí, cierta comunicación. ¿Por qué? Porque soy mexicana. Sin embargo, si yo coloco esta bandera sobre alguno de los compañeros que son de Brasil o de Costa Rica, nos damos cuenta que el significado no es el mismo. Entonces, ese significado es el que devela la identidad, pero no la identidad de todo el mundo, sino la identidad de los mexicanos. Y ya si colocamos la bandera de Costa Rica, pues entonces representará la identidad individual o colectiva de los colegas de Costa Rica, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos, ¿no? Y este conjunto de manifestaciones u objetos que nacen de esta producción que ya dijimos es humana, racional, se considera que son tan importantes o significativos que merecen ser una herencia histórica, y que merecen ser ese vestigio de un pueblo, que constituyen ese testimonio que es importante, que dejan la pauta del progreso y que al mismo tiempo se convierten en un modelo, ¿no? ¿Y qué dicen acerca de esto? Bueno, algunas palabras
clichés o frases, más bien clichés, acerca de que del pasado aprendemos qué cosas repetir y qué cosas no. Entonces ahí el carácter referencial de lo que constituye para una sociedad pues se enaltece, ¿no? Pero algo interesante, muy interesante, que quizás vale la pena detenernos aquí, es que si ya dijimos que la cultura es este aspecto gigante, este gran contenedor, nos vamos a dar cuenta que lo curioso es que cuando dividimos, hablamos acerca del patrimonio cultural, frecuentemente se toman en consideración dos cosas. La primera es la antigüedad. Y es así como del patrimonio cultural se desprende el patrimonio histórico. Y por otra parte, también se toma en consideración la parte estética. Entonces estamos hablando ahí de patrimonio artístico. En contextos como el mexicano, el patrimonio histórico y el patrimonio artístico están establecidos incluso dentro de las instituciones que toman decisiones sobre la salvaguarda patrimonial. Es decir, cualquier edificio que sea de antes del siglo, bueno, que sea de antes del siglo XIX es considerado un patrimonio histórico. O sea, todo lo antiguo, antes del siglo XIX. Y del siglo XIX en adelante, o sea, del siglo XIX al siglo XXI, puede haber obras maestras, pero son consideradas artísticas, ¿no? Sin embargo, esto no es excluyente. Algo puede ser patrimonio histórico y artístico, por supuesto, ¿no? Pero estos conceptos se han asumido y se han colocado incluso en algunas de las legislaciones de nuestros países, y son los que comienzan a ayudarnos a distinguir, a hacer esta separación que tiene más fines analíticos que prácticos, ¿no? Porque de repente cuando encontramos algunas piezas es difícil hacer estas distinciones. Pero, volviendo al punto, eh, frecuentemente los atributos que se consideran son la antigüedad y la estética, pero si ustedes siguen leyendo los conceptos que vienen de diferentes autores, nos vamos a dar cuenta de que hay muchos otros atributos que deben de despertar nuestro interés acerca del patrimonio, como por ejemplo lo arquitectónico, lo urbanístico, etcétera, ¿no? ¿Qué elementos sobresalen, aparecen una y otra vez, independientemente del autor que ustedes estén tomando para definir patrimonio cultural? Es el hecho de hablar acerca de las identidades o de lo que se tiene en común, de lo que genera ese sentido de pertenencia, esa memoria colectiva, y bueno, ya nociones más románticas nos van a decir que es justamente todo esto lo que nos va a dar un sustento para crear, para nuestro futuro, para nuestras familias, para nuestros hijos, para el legado, porque es lo que la sociedad tiene, construye y considera propio, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos esta breve revisión acerca de distintos conceptos asociados al patrimonio cultural. Vale. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ¿cómo relacionamos estos conceptos con el ámbito de la evaluación? Bueno, para hacer esta relación, frecuentemente tenemos que hacer una transición hacia el término de bien. Entonces ya migramos, ya no estamos hablando de patrimonio cultural, sino de bienes culturales. ¿Qué cambia cuando hacemos esta transición? Pues bueno, tendríamos que entender que un bien cultural es un monumento histórico, una obra de arte, o bueno, podemos poner aquí un gran etcétera, que puede ser definido sobre la base de un concepto específico, pero generalmente se entiende como una unidad artística. Es decir, tiene varios elementos y es justamente su conjunto el resultado de un proceso creativo que va a constituir esta unidad potencial, a la cual le vamos a describir y la vamos a definir a partir de cada una de las partes que en ella están relacionadas. Va de vuelta. Yo puedo tener un bien patrimonial, pensemos por ejemplo en lo que vimos ayer, ¿no? Pensemos en el templo de San Cayetano o templo de Valencia. Este templo de San Cayetano o de Valenciana cuenta con una portada hermosa que justamente la maestra Dolores nos expuso, pero esa portada hermosa no es lo único con lo que cuenta este templo. Ese templo también tiene retablos.
fabuloso, si tiene una fuente y tiene, y podemos seguir, ¿no? Incluso las puertas, incluso cada uno de sus elementos conforman una unidad y esta unidad de varios elementos es lo que constituye el bien. ¿Qué otra cosa hay importante acerca de la noción de bien cultural? La noción del bien cultural proviene de un entendimiento clásico en el cual este templo, estas paredes, digamos, asumieron o absorbieron parte de la historicidad con la que fue elaborada. Es decir, si la mano de obra o si el diseño proviene de tal autor y este autor tiene un legado, tiene una historia, tiene otras obras, todo eso se atribuye, toda esta carga simbólica se atribuye directamente al objeto, lo recubre. Entonces, otra vez estamos hablando de una unidad artística que contiene todos estos elementos. Por supuesto, como evaluadores a ustedes les va a tocar pues centrarse en qué de estos atributos son a los que le van a dar una ponderación. Pero de manera clásica, frecuentemente las ponderaciones en el ámbito patrimonial se sitúan en la parte histórica, es decir, pues es bastante viejo, y pues también dependerá de las capacidades y de las consideraciones del evaluador de la parte artística, cómo le va a hacer para diseccionar y si en algún pequeño sentido se van a considerar esos elementos que a veces tienen un tinte mucho más subjetivo, ¿no? Pero, insisto, para acercar frecuentemente los conceptos como el patrimonio cultural al ámbito de la evaluación, solemos valernos de esta definición acerca de un bien cultural para entender estas unidades artísticas que van a ser el sujeto de nuestro estudio. Ok, parece que ya habíamos terminado y que ya estábamos conectándonos con el ámbito de la evaluación, pero hay que complejizar un poquito más si se puede, que hacerlo. ¿Qué falta complejizar? Y que fue justamente lo que estuvimos platicando el día de ayer en la sesión de los paneles, fue esta distinción no únicamente entre patrimonio cultural y natural, sino también entre patrimonio tangible e intangible. Uy, entonces, ¿a qué vamos? Hablar de este patrimonio cultural, ya sea histórico o artístico, nos hace referirnos a una herencia colectiva. Ojo, no es una herencia individual, ya lo dijeron ustedes en el foro de la primera sesión. Y este producto es una suma, ¿no? Como les decía, es este contenedor, vamos a ponerle, lo voy a rayar para que pueda quedar así como claro. Es este objeto el que va a asumir, como les decía, estos acontecimientos, personajes, hechos que trascendieron a través del tiempo y de un espacio social, ¿no? Esa relación de que un objeto cultural se convierte en este emisario, en este, no sé, en esta evidencia corpórea de, de este pasado, de esta referencia, de esta identidad, de esto simbólico, de esto histórico, de todo esto que hemos estado mencionando, ¿no? Ese objeto se convierte en la esponja en la que todo esto se suma. Por ello es que ha estado, digamos que de manera tradicional, implantado el hecho de hablar de monumentos históricos, porque estos monumentos, estas creaciones que pueden ser arquitectónicas o que pueden ser artísticas, o incluso que podemos hablar de todo un conjunto urbano, nos ofrecen ese testimonio de una civilización y sus capacidades para poder materializar algo, y para hablarnos de esta evolución o de este progreso del que ya habíamos hablado, o incluso de un suceso histórico determinado, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Que no únicamente las obras muy, ¿cómo se puede decir? Las obras majestuosamente ornamentadas, creo que ahí está una clave para la tarea, no únicamente las obras majestuosamente ornamentadas son una creación patrimonial cultural, sino que también existen otros elementos que tienen una significancia cultural, pero que pueden ser mucho más modestos. Justo esa era la intención de hablar ayer en el panel. Si ustedes se dieron cuenta, en un inicio la primera panelista hablaba de monumentos históricos en el sentido convencional de los mismos, ¿no? Hablaba del obelisco, que tenía una historicidad y se mencionaba, hablaba del templo, que tenía una historicidad y se mencionaba,
Después de eso recibimos una explicación acerca de esta cuestión relacionada con el templo, pero es importante que sepan que en esta crónica que les estábamos dando de este barrio existen otras piezas, muchas otras. De hecho, si ustedes son de México, por cuestiones de transparencia sabrán que existe un portal que es un catálogo donde tenemos registrados los monumentos históricos de México, y ahí van a encontrar que no únicamente este gran edificio de San Cayetano es considerado como patrimonio, sino incluso construcciones pequeñas de adobe con una hechura mucho más modesta, ¿no? ¿A qué es lo que voy? A que no únicamente aquello que está recubierto en oro, que está elaborado con materiales duraderos y que fue pues motivo de opulencia, no únicamente eso es un patrimonio histórico, ¿no? O artístico. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Pues a que desde la segunda mitad del siglo XX este concepto de patrimonio histórico se ha desprendido de la idea de que este monumento del pasado es esta obra de arte, y por eso nos referimos a estos bienes como el reflejo de esta producción humana, ¿no? Y podemos considerar bajo este mismo supuesto otros elementos también tangibles como obras de arte, testimonios documentales y un gran etcétera. Así, y si nos situamos en la parte de la restauración, podemos distinguir bienes muebles de bienes inmuebles. Supongo que conocen esta diferenciación. A mí me lo explicaron de una manera muy sencilla, no sé si sea correcta, pero básicamente me educaron para entender que los bienes muebles son todos aquellos que por sus usos, tamaños, pueden ser transportados sin que éste pierda ninguna de sus propiedades, valores, cualidades, y porque son independientes, ¿no? Si hablamos de Valenciana, por supuesto que tiene bienes muebles. De hecho, existe un catálogo con todos los bienes muebles que son sillas, elementos religiosos, cáliz, copones y incluso la indumentaria del sacerdote, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos los bienes muebles, que en un sentido convencional son aquellos que no se pueden mover del lugar. Hay excepciones, porque en Guanajuato, por ejemplo, que es la ciudad de la que estábamos hablando en el panel del día de ayer, de repente han encontrado al estar modernizando la ciudad vestigios de acueductos o de estructuras completas que en una obra de ingeniería gigantesca las han desplazado del lugar para que puedan estar a la vista pública y que puedan tener el disfrute de otras personas que pues, enterradas en el subsuelo obviamente no podían visualizarse, ¿no? Entonces existen excepciones, pero de manera convencional frecuentemente se hace una distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles, y es muy importante aquí en este punto, sé que lo mencioné ayer, pero igual para los que aún puedan andar un poquito perdidos, es importante tener en mente que estas nociones de las que hemos hablado hasta ahorita, hasta este punto en la presentación, eran muy vigentes o muy importantes en hasta los 90, más o menos. ¿Por qué? Porque en los últimos años, y concretamente en el 2003, desde la UNESCO, se ha comenzado a hablar acerca de una visión que ya no se sitúa únicamente en la evidencia material, sino que busca comprender las dinámicas, vidas cotidianas, modos de vida, memorias, etcétera, para poder reposicionar el valor de otros tipos de patrimonio. Y es aquí donde surge esta tensión discursiva acerca del patrimonio tangible y del patrimonio intangible. Si nos vamos a definir qué es un patrimonio intangible o inmaterial, se le llama de cualquiera de las dos maneras indistintas, son estas manifestaciones, ya antes hace ratito hablábamos de monumentos o manifestaciones, o evidencias físicas y manifestaciones. Bueno, es justo esta tajada del pastel donde ya no se asume que forzosamente un patrimonio tiene que estar anclado a un receptáculo, sino que este puede ser totalmente efímero, itinerante, cambiante, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también enriquecen la memoria de un país, también generan identidad, también establecen símbolos y también trascienden en la historia y obviamente
merecen ser transmitidos a generaciones futuras. Entonces llegamos a ese punto en el cual tanto la parte inmaterial como aquella monumental con la que frecuentemente se entiende de manera más clásica el patrimonio, ambas tienen su poder y ambas tienen pues su lugar. Entonces, ¿qué nos dice la UNESCO? Porque, insisto, esta definición viene desde la escala internacional y poco a poco ha ido bajando hacia los países, pero ya lo comentaremos después, ha sido muy difícil al instrumentarla porque estamos hablando de cuestiones realmente muy subjetivas. Pero el patrimonio inmaterial, lo que sí se tiene muy identificado es los campos de acción que puede tener. Por ejemplo, las tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, las prácticas sociales, rituales y festividades, conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, por ejemplo, otra vez revisando el panel, y ahí la utilidad del mismo, hablaban en el panel acerca de algunas festividades, como la fiesta de San Cayetano, y se hablaba de que los nativos, no sé si escucharon eso, pero lo decían muchas veces, los nativos son los que estaban a la expectativa de dicha fiesta, ¿no? O hablaban acerca de conocimientos y prácticas relacionadas con su quehacer industrial, con el hecho de la mina, de que se está detonando, si se vibra o si no, o incluso en estos barrios, por ejemplo en el estudio, yo identifiqué que ellos tienen algunas formas de hacer remedios, se puede decir, o de utilizar la medicina alternativa a partir de hierbas de la región. Entonces ahí vemos cómo esto pues, no va a ser, no va a tener este soporte físico como lo que estábamos mencionando cuando hablábamos acerca del patrimonio tangible, sino que pues puede aparecer, desaparecer, mutar, cambiar con el paso del tiempo, ¿no? Algunos ejemplos, el patrimonio inmaterial frecuentemente está constituido, como ya les dije, por estos saberes, lenguas, idiomas, tradiciones, creencias, cosmogonías, conceptos del mundo, vidas, usos, costumbres, etcétera, etcétera. Incluso un vestuario, no sé si se acuerdan que la doctora Marisa nos presentaba un cuadro de costumbrismo y entonces aparecían unos mineros con cierta indumentaria. Yo también tengo fotografías donde aparecen los mineros y por el calor que hacen al subsuelo, pues aparecen sin ropa, ¿no? Y aparecen únicamente con un taparrabo. Entonces eso nos lo podríamos considerar, malamente no está considerado como un patrimonio cultural intangible de pues la ciudad patrimonio de la humanidad de Guanajuato. Y no está, ¿no? Pero bueno. Cuando hablamos entonces de un patrimonio cultural de un pueblo, a los que nos estamos refiriendo es a ese acervo de elementos culturales. Pero ojo, y este es un autor súper consagrado, de hecho si se fijan la fecha ya es un poquito viejito, pero no deja de ser un clásico, incluso anticipado a su tiempo, porque les digo que en la UNESCO la cuestión de los intangibles se consolidó hasta el 2003, pero esta persona desde el 97 ya estaba diciendo que el patrimonio puede ser tangible o intangible y que obviamente esta condición de la identidad, de considerar algo como suyo e incluso ya en un ámbito un poquito más romántico, de que justamente van a ser estos referentes o modelos culturales los que nos van a ayudar a salir adelante de una crisis o de un problema de la vida cotidiana, y que son los que nos dan esas inspiraciones y proyectos para continuar y proyectar nuestro futuro, ¿no? Bueno, regresando, valdría la pena aquí cuestionarnos en qué medida, porque pues esa es la discusión vigente, ¿no? En qué medida el patrimonio cultural e inmaterial son mutuamente dependientes o incluso en algunos casos inseparables, porque yo puedo estudiar incluso un edificio y al mismo tiempo saber que su carga intangible también debe de ser analizada. Y obviamente ustedes como evaluadores pueden determinar si quieren considerar únicamente los atributos físicos y materiales porque es más legible y puede realizarse un trabajo objetivo con mayor facilidad, o si queremos considerar en mayor o menor medida los elementos inmateriales que están asociados a él, ¿no? Entonces ahí llegan las complejidades, que como les digo, las vamos a ir desentramando de manera conjunta, pero
Lo que sí es que hay que considerar varias cosas asociadas y este es un apartado comercial específicamente para aquellas personas que son de Tijuana, que hay varios alumnos de acá. Digamos, creo que cuando alguien de Tijuana comienza a estudiar acerca del patrimonio se encuentra con una barrera importante y es el concepto de la antigüedad. Insisto, en nuestra legislación el patrimonio histórico es considerado del siglo XIX para atrás, pero la ciudad de Tijuana es una ciudad reciente, entonces no cuenta con ningún inmueble de esta historicidad o son únicamente algunos y bajo ciertas condicionantes, porque por ejemplo en Tijuana existieron eh, algunas tribus nativas, pero sus construcciones, por ejemplo, eran efímeras, entonces cambiaban de lugar y es difícil poder rastrearlas, ¿no? Frecuentemente el patrimonio de Tijuana es del siglo XX o del siglo XIX, por ello pues estaremos hablando más de patrimonio artístico en el ámbito mexicano, ¿no? Estaremos hablando de patrimonio artístico, pero si ustedes revisan en nuestros catálogos patrimoniales, se van a dar cuenta de que este patrimonio artístico aún no está aprobado como tal, ¿no? Y ahí van a comenzar a surgir las preguntas de, oye, lo que yo quiero tomar para la clase es patrimonio o no es patrimonio, justamente por el peso que suele darse a la cuestión de la antigüedad. Eh, que se dice que pues todo aquello que surge a partir de la industrialización no amerita pues una consideración histórica y por ello pues hay una postura en la que la innovación se contrapone a la parte histórica y esto tiene mucho sentido si reflexionamos un poco en quiénes han sido de manera clásica las disciplinas encargadas de estudiar el patrimonio y frecuentemente ha sido la arqueología y la arquitectura. Entonces, para la arqueología y la arquitectura, los vestigios mientras más históricos y más antiguos, más nos revelan conocimiento de culturas que no están cercanas a nosotros. Y es por ello el interés tan particular en recuperar esta historicidad. Eh, pero, insisto, algunos de ustedes quizás se encuentran ante este dilema de decir, bueno, yo considero esto patrimonio y por eso uno de los incisos de la tarea es decir, ¿por qué lo consideras como patrimonio? Porque en el caso de Tijuana va a existir esa dificultad para poder fundamentar el porqué. Pero tratando de auxiliar en esta cuestión, la UNESCO, ella misma dice que independientemente de que estemos hablando de tradicional, contemporáneo y viviente al mismo tiempo, el patrimonio cultural, tanto material, y aquí le agregaría, tanto material como inmaterial, no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también los usos, tanto rurales como urbanos, que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque si no comenzamos a considerar nuestro pasado reciente como pues, un vestigio o un legado, pues se va a comenzar a destruir y nunca vamos a conocer el potencial que puede llegar a tener. Eh, eh, Otro ejemplo muy local, pero también intentando auxiliar a los compañeros y compañeras de Tijuana, es que en el centro fundacional de esta ciudad pues están destruyendo muchísimos inmuebles justamente porque se considera que no tienen un valor histórico por las fechas, pero pues nunca lo van a tener porque no existe posibilidad y porque no tenemos un respaldo legal que pueda haber por ellos, ¿no? Entonces, en ocasiones es importante comenzar a reconsiderar este patrimonio moderno en vías de que también se salvaguarde y existen muchos países que llevan la cabeza en proteger su legado moderno, por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Hay muchas cosas que hacen mal, pero el hecho de pensar en su patrimonio histórico, independientemente de la historicidad, es algo que resulta muy interesante porque existe ya incluso una diferencia muy notoria, que me son ingenieros no me dejarán mentir, entre las resistencias y las propiedades que tiene un concreto antiguo, y con antiguo me refiero al siglo XX inicios, al actual, ¿no? Entonces ya requieren una salvaguarda, una protección y criterios pues muy específicos. Ok, si nos vamos a la parte bonita en la que ustedes van a poder encontrar un esquema que clarifique todo lo que acabo de lanzar, encontramos esto. Este esquema no es mío, aquí está la fuente, pero lo que quiero que vean es justamente cómo este patrimonio a secas
se puede descomponer en un patrimonio cultural o en un patrimonio natural. En este patrimonio cultural vemos lo tangible, lo intangible, y vemos cómo lo tangible pues se descompone en estos muebles e inmuebles. Aquí tenemos ejemplos de cuestiones que podrían considerarse bajo estas categorías, y también tenemos aquí ejemplos intangibles, ¿no?, de estas celebraciones o formas de expresión. Recuerden que aquí lo que nos está faltando es que este cultural se divide en patrimonio histórico, que es cultura, y patrimonio artístico, que también es cultura. Pues no podemos olvidar que esto de acá, pues si bien no lo vamos a poder considerar como parte de nuestra clase, estaría genial, pero creo que nos desviaríamos, pero esto sí, vestigios arqueológicos, vestigios subacuáticos, e incluso esto, que es muy interesante, que es no considerar únicamente un inmueble, sino considerar el conjunto de todos ellos, ¿no? Considerar el conjunto una zona de monumentos, una zona histórica, que también podría ser susceptible, así como de repente se hacen avalúos urbanos, pues también comenzar a considerar que en ocasiones este componente de que sea toda una zona que cuenta con ciertas características también amerita el hecho de hacer consideraciones metodológicas, teóricas, particulares para ella, ¿no? Bueno, ya cerrando, ya voy a dejar de hablar por fin. Las reflexiones finales. Eh, ya lo dije ayer, el patrimonio cultural podríamos entenderlo como pasivo, en el sentido de tangible, no se mueve, cada piedra aquí es importante, nadie la toque, porque existe como un objeto, y estos objetos, por supuesto, pueden ser una evidencia de este poder identitario y simbólico, o puede despertar el poder simbólico e identitario de la población que es el albacea del mismo, pero independientemente de este reconocimiento o no de su valor, es bien importante tener en mente que quien debería de posicionar este patrimonio tangible e intangible debería de ser casi siempre, o siempre, debería de ser pues un pueblo, la comunidad, la sociedad, la que decida conservarlo, porque si nos remontamos a la diapositiva 2 que veíamos, pues el patrimonio es esto que merece, que se merece o que merecemos transmitir, conservar para que trascienda, ¿no?, su uso y su función, y eso justamente es lo que le da este poder de bien cultural. Sin embargo, como ya lo vieron, y con estos debates acerca de toda esta complejidad que hemos ido añadiendo, el concepto de patrimonio cultural es bastante relativo, es complejo, viene a partir de valores que se le han sometido y que se le han ido sumando, incluso a partir de modas, ¿no?, que de repente se considera que debe de considerarse esto, y si ustedes revisan los listados de la UNESCO se darán cuenta de que hay temporadas en las que se incluyen paisajes culturales, y luego tenemos una de gastronomía, y entonces se van sumando a partir de estas necesidades que, como les decía, son producto o deberían de surgir desde la población y no ser una imposición arbitraria, que justamente es lo que busca la UNESCO, y muchas otras instituciones, ¿no?, que no sean imposiciones arbitrarias, justamente por esta cuestión que nos explica Molina aquí, de que no existe un conjunto de bienes materiales o inmateriales que puedan ser reconocidos de manera universal, que todas las sociedades los asuman, porque no son inmutables, ¿no? Frecuentemente estos bienes van cambiando y se van determinando por una sociedad, e incluso lo que puede ser considerado patrimonio por unos, no sé, desde cuestiones de privilegio. Lo veíamos en el ejemplo del foro, ¿no? Veíamos cómo hay una imposición de ciertos elementos que deben de considerarse patrimonio cultural, pero para ciertos sectores de la población estos resultan incómodos, molestos, generan ira, porque no representan su identidad, porque no son un símbolo de lo que ellas quieren recordar. En este caso estamos hablando de las feministas, ¿no? Y justamente eso es lo que hay que comenzar a considerar, porque un patrimonio cultural no es una imposición inmutable, no es como, es que ya es patrimonio de la humanidad, y nadie le va a quitar eso, ¿no? Y ya tiene que ser, y así es, ¿no? Porque pues eso sería un poquito incongruente, teniendo en mente de dónde proviene el concepto de patrimonio.
Por tanto, el patrimonio es el resultado de una interacción comunicativa entre el ser humano y su entorno, y esta comunidad puede determinar cómo constituye su patrimonio cultural, si lo hace a partir de elementos heredados, históricos, actuales y artísticos, universales, porque quiere que, no sé, ¿no? Que haya una rareza de esa pieza que no hay ninguna otra en el mundo o que son pocas. Ya hablábamos ayer también acerca de el barroco churrigueresco y hablábamos de las pocas piezas que existen en México y cómo varias se centralizan en Guanajuato, pero también podemos hablar de poder particular, ¿no? De elementos que no se repiten con tanta cotidianidad, y algunos otros que por el contrario, ¿no? Que sean un carácter universal y por eso sean dignos del respeto de todos. Y podemos también hablar acerca de elementos materiales, elementos inmateriales, visibles, invisibles, modernos, antiguos y bueno, justamente así, ¿no? ¿Por qué? Ya lo vamos a repasar, esto lo vamos a dejar cocinar para nuestra siguiente sesión presencial, eh, y en esta sesión presencial vamos a darnos cuenta de cómo se ha definido qué es patrimonio. Ha sido el producto, la suma de muchos intereses antropológicos, sociológicos, arquitectónicos, pedagógicos, y ya lo iremos desmenuzando. Y por supuesto esto ha llevado a que las manifestaciones cada vez se consideren de manera más plural, ¿no? Que se dé cabida a estas nuevas formas de entender el patrimonio, y pues qué decir, ¿no? O sea, sí sabemos que queremos que este legado sea transmitido a otras generaciones, dado que su testimonio es indiscutible, pero también hay que hacer esto, enmarcar esto a cómo ha ido evolucionando desde la academia e incluso desde la parte práctica, la forma de cuidar y conservar estos bienes, ¿no? Ya casi cerrando, podemos decir que esta ampliación tanto taxonómica, ¿no? De comenzar a clasificar qué patrimonios o cómo entendemos el patrimonio, ha pasado por muchas transformaciones. Como decíamos, inicialmente era entendida como un monumento o como un objeto cuando hablamos de rarezas, por ejemplo, pero últimamente ha pasado a otras formas de considerarlo, también, por ejemplo, considerando paisajes, centros urbanos, y no es una cuestión únicamente semántica, ¿no? Sino que es algo que merece una reflexión, eh, y que espero que podamos realizar en conjunto. Okay. Bueno, ya cerrando, para ya no entretenerlos más con este video, como les dije, la tarea es una selección de una unidad de análisis. Nada más antes de ir a eso de nuevo, porque ya les expliqué, voy a mostrarles la lista de referencias. Si algo de lo que está aquí les gustó, les llamó la atención, quieren saber más, pues aquí están los enlaces. Yo esto lo puedo compartir con ustedes sin ningún problema. Y voy a regresar a la presentación. Ok, entonces regresamos acá. Como les dije, la tarea está aquí. Semana 4, selección de caso de estudio. Aquí les voy a dejar este video. Recapitulando, ¿para qué fue toda esta palabrería? Esta palabrería fue para desplegar ante ustedes, sé que muchos ya lo sabían, pero lo que me gustaría que consideren es que existen diversas modalidades de patrimonio. ¿Cuál de estas modalidades de patrimonio pueden ustedes utilizar como ejemplo para la clase? El que sea. Obviamente, dependiendo de lo que seleccionen, va a cambiar el abordaje, pero eso lo vamos a ir configurando con sesiones de asesoría, con acompañamiento, y por eso requiero que primero postulen algo, que me expliquen de qué se trata, cuál es su idea, y a partir de eso comenzar a canalizar pues estas propuestas y decirles si yo considero que pueden ser aptas para el curso o no. Es decir, no quiero que trabajen, que hagan una propuesta ya conclusa acerca de esto, sino que únicamente esa primera idea para, en el caso de que sea la adecuada, decir, ok, bien, y ya en eso nos enfocamos, ¿no? Pero esta es una primera revisión. Únicamente les pido, por favor, que me digan dónde está
o en qué región se da esta manifestación o dónde está este objeto, monumento, inmueble, mueble, lo que sea, y que me digan a qué temporalidad le corresponde esto. Si es del siglo XVIII, XIX, siglo XX, en el caso de Tijuana, no tengo ningún problema siempre y cuando me ayuden a definir los otros puntos, ¿no? ¿Quiénes pueden estar interesados en su evaluación y por qué lo estoy considerando como un bien patrimonial? ¿Qué elementos tienen que los haga un bien patrimonial cultural? Póngale esa palabra, recuerden, la cultura es cualquier obra del hombre, pero intentemos decir por qué eso despierta esta identidad, este deseo de herencia, este simbolismo social, que es básicamente lo que estas nociones nos están dando a entender, ¿no? Estos tres puntos, si pueden acompañarlos de imágenes y colocarlo en una presentación de diapositivas, para mí sería muy clarificador. Y les recuerdo otra cosa, de manera opcional, no es obligatorio. Si alguien quiere una asesoría para contarme qué está pensando antes de subirlo, yo el día jueves, en el horario de la clase, me voy a conectar para poder platicar con ustedes y puedo darles una revisión preliminar. Si no requieren esta asesoría, pues no se conecten y nos veríamos entonces hasta el 9 de septiembre, si no me equivoco. Entonces, eso es todo. Voy a dejar de compartir esto. Les deseo un excelente día, espero que estén muy bien y una disculpa por no subir esta información antes, pero he tenido algunos problemas con mi conexión. De hecho, espero que se escuche de manera correcta. Pero bueno, cualquier cosa, yo quedo atenta y nos mantenemos en comunicación.